Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Tomando el Control. Vamos con el tema número 49 y hoy se titula ¿Qué te impulsa? Bueno, vamos a hablar primero de lo que es un impulso, porque ya hablamos de los instintos, pero vamos a hablar de un impulso. Un impulso, en el hebreo, viene del original nadash, que significa empujar, ser movido, ser arrojado de un lado a otro. En otras palabras, ¿qué te mueve? Un impulso es algo que viene de dentro de tu ser, sí, de tu ser, y te mueve o te empuja o te motiva a hacer cierta cosa, a decir cierta cosa, a no hacer, a no decir, a dejar de hacer. Eso es un impulso. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca del impulso, porque el tema de hoy es ¿qué te impulsa? Bueno, vamos a la palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 15. Y dice así: guarden pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes de en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Bueno, vamos a ver primero este ejemplo. Dice aquí que tengamos mucho cuidado con lo que permitimos. Nos dice el versículo 15, empieza con estas palabras muy, muy importantes. Guarda tu alma. Guarda tu alma. En el tema anterior, cuando vimos acerca de los impulsos, de los instintos, vimos cómo este tipo de personas que se deja llevar por sus instintos son personas que no controlan sus emociones, en especial emociones malas, y que conforme a esas emociones actúan sin usar su razonamiento, sin usar su entendimiento, su inteligencia. Ahora estamos viendo que algo que tú puedas ver o escuchar puede impulsarte a hacer algo. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que tengamos mucho cuidado de eso, porque esto puede afectar tu alma. Lo que oyes, lo que ves, lo que tocas, lo que haces, lo que dices, puede afectar tu alma. Me voy a regresar un poquito para que pongamos atención. Dice, guarda pues mucho tu alma o guarden sus almas. Y aquí está diciendo la razón. Dice, yo nunca les mostré nada como para que hicieran alguna imagen de cómo es Dios. Aquí no hay de cómo justificar, como la religión universal, que no porque sea aceptada por Dios, sino porque se le conoce así, eso significa ser católico, ser universal. Esta religión dice que no adora imágenes, sino que usa las imágenes como si fueran fotografías. Y ese es un argumento que incluso te enseñan para que te defiendas cuando alguien te habla en contra de las imágenes. Te dicen, no, es que es solamente un recordatorio, no la adoramos, pero no es así. No es así. Aquí el Señor nos dice, pues ni eso. No, ni eso puedes aceptar, porque eso puede corromperte. Dice el 16,
guarden sus almas, así empieza el 15, perdón, y el 16 dice, para que no se corrompan. Guarden sus almas para que no se corrompan. Yo estoy resumiendo y me voy hasta el versículo 19, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo las cosas, la creación, el sol, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, aún se refiere a los ángeles. Y todo esto tan hermoso que tú ves, porque el sol es impactante, incluso con qué fuerza está quemando, calentando, ya no sé cómo decirlo, porque ya los rayos que emite el sol ya son muy malos, ya dañan mucho, pero también son muy necesarios. Pero no vaya a ser que viendo tú el sol o la luna, ahorita está pues tomando fuerza esto de la adoración a la luna, la llegan a llamar hasta madre a la luna o la diosa luna, como si tuviera vida propia. Es como hablar con una roca pequeña, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es creación de Dios, pero es creación inanimada. Pero son tan hermosas porque realmente la luna es hermosa. Y más cuando está grandota, ¿no? Y brillante o se pone roja, que son señales ya de los últimos tiempos. Pero, pero aún así no deja de ser impactante, no deja de ser preciosa la luna. Pero es solamente una creación. Y dice, no sea que alces tus ojos y seas impulsado. O sea, seas empujado, seas movida ¿a qué? A idolatría. Aquí dice, no sea que seas impulsada o impulsado y te inclines a ellos. O sea, ¿a quién se está refiriendo? Animales, a estrellas, al sol, a la luna, a ángeles. Dice, y te inclines a ellos y les sirvas. Es como si yo, otra vez les repito el ejemplo, tomara una piedra de las que están acá afuera en la calle, aquí afuera de mi casa, y la pusiera en un altar, y le pusiera flores, y le llevara comida y todo, sirviera algo, pero está sirviendo algo inútilmente, porque esa cosa, esa creación, pues no puede recibir tu servicio, ni puede entenderlo. A lo mejor se trata de un animal. Hay gente que no es que tal le haga un altar a los animales, pero como tal viven para sus animales. No es que los maltratemos tampoco, pero tampoco es que vivas para tus animales. Y eso también puede estar siendo idolatría. Ten cuidado, guarda mucho tu alma para que no se corrompa y para que no seas impulsado y te inclines a servir a algo que no sea Dios. Y aquí el ejemplo de impulso, por eso el tema es, ¿qué te impulsa? Aquí estamos viendo que Dios dice, ten cuidado porque lo que te puede impulsar es un corazón idólatra. Eso es lo que te puede impulsar a hacer las cosas, tu corazón idólatra. El que no hayas guardado tu alma, el que no te hayas guardado de la corrupción. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios acerca de los impulsos? Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 11, y dice así: pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, aquí es una indicación que le da Pablo a Timoteo, que era un pastor joven, que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Y bueno, la iglesia de Éfeso estaba pasando por una dificultad, un desorden, por el cual es necesario que Pablo mande a Timoteo a pastorear esta iglesia. Incluso lo anima, le dice que tiene que ser valiente, porque Dios lo ha puesto ahí, porque había un desorden hasta con las mujeres viudas. Él
aquí está dando la indicación de que pues se hicieran cargo de las viudas, que atendieran a las viudas. Si nosotros vemos desde el versículo 9, debían de tener ciertas características, tenían que ser, para que se hicieran cargo de ellas, tendrían que ser viudas mayores de 60 años y que hayan quedado sin marido, sin hijos y que sean de buen testimonio. Y ellas iban a servir a la iglesia de tiempo completo y también la iglesia se iba a encargar de ellas. Pero aquí vemos que dice, aquí ya dice esta indicación, pero viudas más jóvenes no admitas. Esto solamente les estoy dando el contexto, este no es el tema. El tema es, ¿qué te impulsa? Y aquí viendo este ejemplo que nos dice Timoteo, ¿qué impulsa a estas mujeres jóvenes? No a todas, pero dice que tengas cuidado porque las que quedan viudas jóvenes, que aún pues son de edad temprana, lo que las puede mover son sus deseos. Y aquí está hablando de un sentido sexual, físico, carnal, su deseo de tener un hombre en su vida. Y eso las puede llevar a rebelarse contra Cristo. Y no porque querer casarse sea malo, sino porque se supone que estas viudas que están admitiendo son viudas que van a dedicarse de tiempo completo a Cristo. Ese es su voto, ese es su compromiso. Pero dice que cuando alguien se quiere casar, después de haber hecho este voto, este compromiso es como una rebeldía. Les digo, no porque casarse sea malo, pero hicieron un voto y se estarían contradiciendo. Entonces, dejando a las viudas a un lado, lo que podemos aprender de este versículo es que también alguien puede ser impulsado, o también tenemos que tener cuidado de no ser impulsadas por nuestra carne, por lo que deseamos o por lo que sentimos. ¿Qué te mueve? Te puede impulsar el hambre, te puede impulsar el enojo, te puede impulsar el miedo, las emociones que hemos estado viendo. ¿Y saben quién era un hombre muy impulsivo? Pedro. Pedro era un hombre muy impulsivo, se dejaba mover por sus emociones. Él hacía o decía conforme a lo que él sentía. Así que también debemos de tener cuidado en que nuestras emociones no sean nuestro motor, nuestra razón de ser o hacer. Pedro, cuando sintió temor de todo lo que el Señor Jesús le decía, no, Señor, que no te acontezca esto, porque lo movía a su emoción, y que le dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Luego Pedro, cuando ve que le están lavando los pies, dice, él también otra emoción, le dice, no, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí, porque obviamente él sabía que se trataba del Señor, ¿sí? Fue impulsado a negarse, a quererse dejar que el Señor le lavara los pies. Pero cuando el Señor le explica, ahora le dice, lávame completo. O sea, siempre impulsivo, Pedro. Cuando llegan a arrestar a nuestro Señor Jesús, que dice, le cortan la oreja porque fue impulsado. ¿Qué te impulsa? ¿Te impulsa lo que ves como en el ejemplo de Deuteronomio? En 1 Timoteo, ¿te impulsa lo que sientes? O vamos a ver un último ejemplo. Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿De quién está hablando? Fíjense, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nuestro Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista ahí en el Jordán, dice inmediatamente, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Qué quiere decir? Estaba en un lugar y lo movió, lo empujó, lo llevó de un lado a otro, lo llevó al desierto. Entonces,
¿Los impulsos son malos? Dependiendo qué te impulse. Dependiendo qué es lo que te impulse. Si te impulsa lo que ves, lo que oyes, entonces ten cuidado de guardar tu alma y no corromperte. Si te impulsa lo que sientes, ten cuidado de no rebelarte contra Dios. Pero si te impulsa el Espíritu, déjate mover, déjate empujar, déjate llevar a donde el Espíritu te lleve. Te repito, los impulsos no son malos, pero ¿qué te impulsa a ti? ¿Lo que ves, lo que oyes, lo que sientes o el Espíritu de Dios? Meditemos en esto, hermanas. Que Dios te bendiga.